Ya. Escuchamos al abogado Luis Hermosilla, que después de varios meses dejó la prisión preventiva que cumplía en Capitán Llaver, luego que la justicia revocara hoy y cambiara esa medida cautelar en el contexto del caso Factop. Fue una audiencia extensa en la que su defensa apeló a su avanzada edad, a su estado anímico, acusó mala fe del Ministerio Público y trató además de invalidar el conocido audio con Leonardo Villalobos y Daniel Frauer como prueba ante un eventual juicio. Francisca Carvajal. El audio a esta altura, por definición en Chile, audio filtrado, Leonardo Villalobos, psicópata bien orientada en palabras de Hermosilla. ¿Cómo está, Fran? Bien, ¿y usted? Buenas ¿Qué tal, tardes. Rafa, Paula? Sí, después de casi 7 meses de haber estado privado de libertad, este jueves salió Luis Hermosilla de Capitán Llaver para cumplir con este arresto domiciliario total y arraigo nacional en el marco de esta investigación por el caso Factop, o también conocido como el caso Audios. Su defensa centró su argumentación en una mala fe del Ministerio Público, apuntando a las filtraciones que han ocurrido en esta causa, perjudicando la imagen del imputado por lavado de activos, delitos tributarios y cohecho. Sin embargo, lo que más pesó para la jueza del cuarto juzgado de garantía, Andrea Díaz Muñoz, fue el tiempo que ha pasado y la colaboración que Hermosilla ha prestado en el proceso penal. Escuchemos lo que dijo la jueza. El tiempo que ha estado sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva ha sido prolongado más allá de lo razonable y, como se dijo, no existe ningún antecedente válido que permita estimar que no se presenta a cumplir con sus cargas procesales. En consecuencia, el tribunal sustituye la cautelar de prisión preventiva de ese orden de libertad respecto del imputado por esta causa si no estuviere privada de ella con ocasión de otra causa. Bueno, otra cosa que habría sido clave en esta decisión es el peritaje psicosocial que se presentó en esta audiencia por la defensa de Luis Hermosilla, que fue de carácter reservado. Vamos a decir un detalle, nosotros no pudimos entrar a la audiencia, esta audiencia solo se transmitió, nosotros tuvimos que verla desde abajo porque no, por una cosa de espacio no podía estar la prensa, y la transmisión se cortó en esta parte porque el documento presentado era de carácter reservado, hablaba de estos detalles, un poco de la afectación psicológica que ha sufrido Luis Hermosilla en estos casi 7 meses de prisión preventiva, y que da cuenta en este informe de una afectación anímica por el tiempo que llevaba recluido, y lo explica así su abogado, y que también es su hermano, Juan Pablo Hermosilla. Lo han impactado en forma muy fuerte, por lo que les explicaba a usted. El principal impacto, por duro que uno sea, es el recorte afectivo. Se le cambia la rutina diaria, uno no tiene acceso al mundo afectivo en forma normal, solo las visitas 1 o 2 veces a la semana por un periodo corto, y eso va minando el ánimo, obviamente. Entonces, sobre todo una persona de la edad de él tiene nietos que son muy importantes en su vida afectiva, y esto genera un costo. Es una suerte saber que en Chile la justicia siempre toma este tipo de medidas contra gente que lleva 6 meses en prisión preventiva. Oh, wait. A ver, ¿cuántas personas? Sobre la mesa el informe psicosocial. Sí, a ver, yo tengo la sensación, no quiero tirar piedras porque sí, digamos, pero esto es algo que a cualquier persona de 68 años que esté 6 meses en prisión preventiva o no, le tiene que afectar el ánimo. Si el problema, y lo hemos conversado tantas veces, ¿dónde está la uniformidad de los criterios ante este tipo de situaciones? A mí me parece que esa uniformidad de criterios va con el nivel de influencia que tiene el abogado, es decir, con la cantidad de plata que le tuviste que pagar. Y 2, que la ley es la misma para todos, pero la justicia no, que son 2 cosas diferentes. La ley y la justicia son 2 anillos diferentes, caben en muchos dedos, pero no siempre en el mismo. Sí, es cierto. Ahora, cuando uno habla de la uniformidad de criterios, también es meterse en un terreno bien complejo, ¿no? Porque nos ha pasado mucho en el último tiempo, porque hemos tenido muchos casos de alta connotación pública que tienen muchísimas cosas parecidas, ¿no es cierto? No sé, Katy Barriga, Monsalve, Hermosilla, Jadwe, y uno dice... El primer comentario es como, bueno, pero ¿por qué uno con chaleco amarillo incluso, de imputado, esposado y en prisión preventiva, y el otro o la otra no, o la otra sí? La justicia se ha dado el trabajo, o sea, las autoridades como de la justicia han dado el trabajo como de explicar que aunque parezcan casos iguales no lo son. Eso es lo primero. Eso no quiere decir
que la influencia entre como un factor en algún tipo de casos, porque al final todas las personas son igual de influyentes de las que estamos hablando, digamos, no sé si igual, pero tienen por algo son un caso de alta connotación pública, digamos, ¿no? O sea, estamos hablando del caso Monsalvé, hablando de la autoridad que tenía a cargo la autoridad civil que tenía a cargo la seguridad del país, digamos, ¿no? O sea, Torrealba entró al molde de la justicia y nadie supo por dónde. O sea, estamos hablando de las cárceles, en las que están también. Claro. O sea, un detalle, Hermosilla hoy día no salió por la típica entrada de Capitán Llaver. No, nosotros los periodistas nos fuimos para allá y después uno que ya tiene su carrete tonta también, pues uno dice, ¿por qué me fui para allá? Fran, porque no era por allá, pues no era por allá, porque Hermosilla estaba en el tribunal. Debía haber seguido mi guata, dije. Exactamente, estaba en el tribunal y él bajó por el tribunal. Ya. O sea, por la explanada del centro de justicia. Salió por la explanada del centro de justicia, no salió por... Y uno dice, ¿y por qué? ¿Por qué los otros imputados no siempre salen por ahí? Bueno, son cuestionamientos que uno se hace. Pero yo me voy a quedar con este tema en el tintero. ¿Por qué? Porque hay varios argumentos que se dieron de la defensa. Ellos hablan de la ilegalidad de la prueba obtenida con esta grabación famosa. Oye, yo a eso quería ir. Antes que siga Fran, ¿es la primera vez que la defensa plantea en estrado la ilegalidad de la prueba? Porque ellos dicen, si aquí la ilegalidad de la prueba se demuestra, es como que llevamos 7 meses con una persona en prisión preventiva con un juicio mal hecho, digamos. Yo diría que no, pero sí fue importante en esta ocasión porque la jueza sí se refirió al fondo. Ya. Y fíjense que lo dice el fiscal, porque la defensa dice esta prueba es ilegal porque fue obtenida en una grabación que no estaba acordada entre las personas que participan de esta grabación. Esta famosa grabación en la que aparece Leonardo Villalobos, Daniel Sauer, Hermosilla, hablando de esta posible, de estos delitos de coima a funcionarios públicos en la Comisión de Mercado Financiero, etcétera. Y el fiscal Felipe Sepúlveda valora que en este punto no se recoge lo que dice la defensa del todo, porque la jueza dice algo muy claro. La prueba es legal, a mi criterio es legal, pero esta es una interpretación que hago yo y que puede cambiar de cara al juicio. Entonces no es definitiva y no queda escrita en piedra. Yeah. Escuchemos específicamente lo que dice el fiscal Felipe Sepúlveda. Si bien es cierto, acogió la petición de la defensa y se revocó la prisión preventiva, también es cierto que el tribunal se pronunció respecto de varios asuntos de fondo que eran muy relevantes para esta causa y en todos validó la actuación de la Fiscalía, razón por la cual creemos que esta resolución, ¿cierto? Si bien, ¿cierto?, se pronuncia en forma distinta a la cual nosotros consideramos respecto de la cautelar, también se pronuncia de forma bastante positiva respecto de los antecedentes de la investigación. Ya, y yo quiero contar algo personal aquí en esta anécdota, pero que me pasó de camino del Centro de Justicia hacia acá, porque yo tomé un taxi. Yo tomé un taxi desde el Centro de Justicia acá para la radio y el taxista se dio cuenta que éramos periodistas, que veníamos de cubrir el caso Hermosilla, y él me pregunta, oiga, venía escuchando lo del caso Hermosilla, bla, bla, bla. ¿Hay algo raro aquí? Me dice, ¿pasó algo raro que lo liberaron? Y yo le digo, no, ¿por qué? Me dice, porque sí, pues como raro que lo liberaran. Y ahí es cuando uno le da como pena esto, porque aquí hay un plazo de 5 días para que la Fiscalía apele a la decisión ante la Corte de Apelaciones. A la decisión de revocar la prisión preventiva. Porque ellos dicen que Hermosilla es un peligro para la investigación, para la sociedad, etcétera. Y hay mucha expectación en lo que pueda pasar aquí, porque en estos 5 días, hay una sala que se tiene que asignar para que se trate este asunto. ¿Y quién va a integrar esa sala? ¿Cuántos jueces se van a inhabilitar en esa sala para poder tratar este asunto? Claro. O sea, y da pena ver que esto a la gente le importa y a la gente le afecta que finalmente no creas en las instituciones que están tratando este asunto. Hay algo raro, que al tiro piensan que hay algo raro aquí. ¿Por qué lo dejaron libre? Sí, y yo tuve que explicar, no. ¿Sabes lo que pasó también con este caso, Rafa? Nicolás. Vamos a ir a lo de Nico Sepúlveda, que lo comentábamos al principio, pero lo que pasó con este caso también, si uno vuelve al origen, cuando le decretan la prisión preventiva a Luis Hermosilla, uno no se puede olvidar que hasta el propio presidente de la República se metió en un problema muy difícil de explicar, porque el propio presidente de la República salió a celebrar la prisión preventiva. Y él lo que decía es que en Chile hasta los más poderosos terminan en manos de la ley, digamos, si es que corresponde. Y lo que empezó a pasar a propósito de este caso también, entendiendo uno la necesidad de justicia, pero a propósito de esa misma necesidad de justicia, cómo la prisión preventiva terminó convertida en una especie de un consuelo ante esa necesidad de justicia. Y eso desde el punto de vista legal tampoco está correcto. Y la jueza también lo decía hoy día. O sea, la prisión preventiva no puede terminar convertida en una condena
prematura. A priori, claro. En una condena a priori. Pero eso está instalado. Lo que te decía el taxista Fran está absolutamente instalado y con este caso se ha notado muchísimo. Y con los casos que han venido después también. Yo no sé si hablar primero de lo que dice Nicolás Nicolás Sepúlveda en The Clinic, o el hecho de que en Chile existe una profunda desconfianza. Creo que Carlos Gajardo todavía tiene fijado ese tuit donde la justicia tiene una de las peores valoraciones de las instituciones en Chile. Y si uno recuerda, un tema fetiche, digamos, el peor escándalo de corrupción de Chile antes de Luis Hermosilla fue el caso Penta, que se resolvió con clases de ética en la Universidad de un amigo. Eso es. Entonces, al final del día, es muy pernicioso para la sociedad que crea que la prisión preventiva es un castigo en sí, cuando no lo es. Es más pernicioso que la gente crea que no hay castigo alguno para quienes tienen el suficiente poder y que con suerte pasan un rato en prisión preventiva. Bueno, es que ese es y el después con clase de Es ética. que ese es el punto. Y lo que dice el Clinic, Fran, que lo comentábamos también al principio, que el 14 de noviembre del 2023, horas después de que se hiciera público este audio que originó todo, donde el abogado Luis Hermosilla proponía el pago de coimas a funcionarios públicos, la jueza Andrea Díaz Muñoz, que es la jueza que hoy día revoca la prisión preventiva, no autorizó el allanamiento a su oficina y demoró ese procedimiento en 37 horas. En ese lapso, lo que dice el reportaje del Clinic de Nicolás Sepúlveda, el abogado sacó cajas con documentos de su oficina ubicada en un edificio del Grupo Patria. Y esto consta, Rafa, según dice el reportaje, en videos que están en poder del Ministerio Público. Nicolás, eres un mal pensado. Ya, Francisca Carvajal, gracias por todo. Estén bien. Buenas tardes.